Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí con ustedes en nuestro programa Pláticas Médicas y algo más. Hoy vamos a platicarles, hoy nos toca analizar la palabra de Dios y hoy nos toca analizar si puede confiarse realmente en un relato antiguo sobre la creación del mundo. También nuestro tema médico es cálculos urinarios, ¿sí? Nuestro teléfono es 247-47-160-75 para quien guste platicar con nosotros o quien guste una consulta sin costo alguno, con toda confianza estamos para ayudarlos. Quiero mandar un saludo a todas las personas de buena fe que nos enfocan, ¿verdad? Que nos van siguiendo a través de nuestros programas, que nos mandan sus comentarios, que también incluso nos ayudan, porque hay gente que nos ayuda con sus comentarios a decirnos lo que está bien, lo que está mal. Miren, yo les había dicho que estamos nosotros analizando la palabra de Dios. Yo no soy pastor, ni evangelista, ni guía espiritual. Simplemente un día se me pidió divulgar la palabra de Dios, ¿verdad? Para ayudar a los demás, y es lo que estamos haciendo sin costo alguno y sin pretender nada en absoluto más que que conozcan y sientan la presencia del Espíritu Santo como nosotros la hemos sentido. A pesar de que pues no nos crean o nos acusen y nos digan que no es cierto, ¿verdad? Peor sería no estar haciendo nada. Miren, nosotros basamos nuestros estudios, les había dicho, en la teométrica y la teomática de la palabra de Dios. Entonces ustedes tienen que poner en el internet teométrica o teomátrica de la palabra de Dios para que entonces pueda salir de cómo es que funciona este sistema. También basamos nuestros estudios en la arqueología teológica, es decir, cómo van descubriendo, ¿verdad? Por ejemplo, las ruinas de lo que sucedió en la época bíblica del Primer Testamento y del Segundo Testamento. Y también analizamos lo que es una teología sistémica. ¿Sí? Todo esto que les platico está basado sobre todo en encontrar la verdad desde un punto de vista explicativo, científico y lógico. Antiguamente pues nos hablaban de la palabra de Dios y nos mencionaban todo lo de Dios, pero era de manera muy religiosa, ¿sí? Y muy tajante, muy tadista. Entonces, pues, acuérdense que antiguamente, por ejemplo, lo que decía un sacerdote era lo único, ¿no? Y no había de otra situación, y pues muchas veces cometían muchos abusos. Pero, ahora en la actualidad, la misma palabra menciona y dice que cuando esté cerca la segunda venida de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, pues poco a poco se irá aclarando las dudas y poco a poco irán saliendo más cosas a la luz para que así la palabra se divulgue más a nivel mundial, y cuando esté divulgada totalmente a nivel mundial, que ya casi lo es, entonces ya estará presentándose lo que es la segunda venida de Jesucristo, ya no como un cordero a sacrificarse, sino como ya viene pues a separar a su pueblo, y tendremos que sufrir la tercera etapa. Acuérdense que yo les platicaba de la primera etapa, que la primera etapa era de la creación de Adán y Eva y los profetas y todo lo que sucedió hasta el nacimiento del Mesías, que es Jesucristo. Luego vino su evangelio, vino su sacrificio, su muerte, su crucifixión, su resucitación, la proclamación del Espíritu Santo y el mandar a sus apóstoles a divulgar la palabra de Dios,
ellos ya con la certeza total, ¿verdad?, de que esto era cierto, puesto que vieron cómo resucitó nuestro Padre Celestial. Entonces, al ver cómo resucitó nuestro Padre Celestial, obviamente, ellos todavía no creían, incluso a los momentos de su muerte, ellos no creían que era real, ¿no? Que Jesucristo era en esencia Dios o Hijo de Dios y que traía el Espíritu Santo. Pero cuando se dieron cuenta que resucitó, cuando descubrieron que resucitó, ahí les cambió el panorama, les cambió todo, y luego como se posesionó de ellos el Espíritu de Dios, por eso es que ellos siguieron proclamando el Evangelio a costo de su propia vida, y así fue, fueron muertos. Entonces esa segunda etapa vino hasta con la culminación o la muerte del último apóstol, ¿sí?, que fue Daniel y Pablo de Saulo, o Saulo de Pablo. Acuérdense que Pablo de Saulo era un perseguidor de cristianos y asesino de cristianos, y sin embargo fue convertido a la palabra de Dios porque él tuvo la encomienda de salir a divulgar la palabra de Dios más allá de Judea o de Jerusalén y de Israel. Y así sucedió. Y fue uno de los mejores apóstoles, estricto, tajante, mal querido porque no hablaba con la verdad. No lo querían, lo corrían, no le daban de comer, no lo vestían, porque él hablaba con la verdad. Yo les he dicho que aquí yo estoy hablando basado en la palabra de Dios. No le quito ni un coma, ni un tilde, ni le aumento más, ni le quito más, porque si no entonces caeríamos en una maldición. No se le puede quitar a la palabra de Dios. Los que sí le han quitado, pues ni modo, lo han hecho y lo están pagando, o ya lo pagaron o lo pagarán. Pero nosotros no podemos hacerlo porque mi intención no es vivir de esto, ni sacar dinero, ni mucho menos, ¿sí? Al contrario, hemos ayudado a gente a través de este programa, se ha ido a orar a sus casas, se ha ido a orar por enfermos, y no se les ha cobrado ni un centavo, ni se les cobrará ni un quinto, ni un quinto. ¿Por qué? Porque Jesucristo así hacía las cosas y así nos enseñó a hacerla. Jesucristo ya no está en una situación de que los templos y en los templos estén ahí haciendo música pues que casi parece pagana, y que estén revolcándose y que estén haciendo tantas cosas tan extrañas y tan terribles. Jesucristo es un hijo de Dios de paz, es un hijo de Dios de amor, y hoy ya estamos en la tercera etapa, que viene precisamente de la muerte del último apóstol, la proclamación del Espíritu Santo hasta que fallece el último apóstol, y estamos en la tercera etapa, que es la etapa de la gracia y del libre albedrío. Es una etapa muy bonita, pero que nosotros los humanos no le hemos sabido aprovechar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos visto cosas grandes o terribles como en los tiempos anteriores. Sin embargo, han surgido grandes terremotos, grandes desgracias en la tierra, inundaciones y todo, pero como que no les ponemos pues la importancia de vida, como que creemos que no está pasando nada, que es algo común y corriente, ¿verdad? Pero es que estamos en la etapa de gracia, en la etapa de libre albedrío. O sea, gracia, ¿por qué? Porque Dios ya dio a su Hijo Jesucristo y le dijo, ya está aquí mi Hijo, ya lo sacrifiqué, ya lo hice que lo mataran, ya lo puse para salvarlos a ustedes, ahora bríndenme su amor a través del libre albedrío, ámenme sin que yo los obligue, y al mismo tiempo que me aman, se van a salvar. Por eso es que estamos en esa tercera etapa, y que esa tercera etapa engloba el arrebatamiento, ¿sí?, el Armagedón y el Apocalipsis y los 1000 años, y después el Edén. Porque Dios es un Dios, nuestro Padre Jehová es un Dios que lo que cumple lo promete. Por eso todas las profecías, no ha habido una profecía que no se haya cumplido de él. De él sí no ha habido una profecía que no se haya cumplido. Todas se han cumplido, porque Dios es un Dios de promesa. Y así lo hizo con Abraham, y así lo hizo con David, y así lo hizo con los profetas. Antiguamente Dios utilizaba profetas para que le hablara a su pueblo de Israel. Porque acuérdense que Israel nació con la familia de Job y sus 12 hijos, que eran las 12 tribus, y se fueron a vivir a Egipto junto con su hermano José, que lo habían vendido, y después estuvieron viviendo ahí, y después fueron esclavizados 400 años, y después fueron liberados por Moisés, porque Dios se lo ordenó. Y aunque Moisés era muy rejego, era muy rejego y siempre se ponía hasta en contra de Dios mismo, pero aún así hizo lo que Dios le pidió. Y después de esto pagaron 40 años porque siempre estaban dudando de la palabra de Dios, a pesar de ver los milagros que veían, abrir el mar rojo, la tabla de los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, y tantos milagros que vieron, ¿no?
y siempre se estaban rebelando contra Moisés y contra Aarón, que era el hermano de Moisés, y que fungió también, ¿verdad?, como sacerdote. Y entonces ya no entraron los israelitas, digamos, viejos, ya entraron los hijos de los israelitas al pueblo de Canaán, pero les costó mucho trabajo entrar a Canaán, porque tuvieron que tuvieron que luchar contra todos los habitantes del país de Canaán. Había muchos pueblos y todos andaban adorando a dioses extraños y hacían orgías y no les importaba a Dios, o sea, no se acordaban de Jehová. Pero Dios les había prometido al pueblo de Israel darles la tierra prometida, que es Canaán, que es donde hoy estamos, en Israel, en Jerusalén. Bueno, donde están, en Israel, en Jerusalén. Bueno, y después de eso, ¿verdad? Ya vienen los profetas. Dios utilizó profetas y reyes. Una persona me hizo favor de mencionar en un mensaje que antes del rey Saúl existió otro rey. Y yo le agradezco mucho a esta persona que nos haga favor de estar pendiente de los programas y también de decirnos lo que falta también del programa, ¿no? Lástima que a veces en otras cosas la riega. Pero bueno, lo que sí tenemos que hacer es ir siguiendo la historia del Dios poderoso, ir siguiendo esa historia para que vayamos comprendiendo el por qué Dios es un Dios de futuro y por qué Dios creó la tierra. Y por qué creó Dios el universo, y por qué creó Dios creó al hombre y la mujer. Van pasando unas imágenes, porque yo siempre les voy a traer imágenes de la formación de la tierra, ¿verdad? Y lo maravilloso que fue. El tema decíamos que era si se puede creer o confiar en un relato antiguo de la creación. ¿Quién sabe y quién puede decir de dónde todo esto procede y cómo sucedió la creación? Hallamos estas palabras en el poema El himno de la creación, compuesto en sánscrito hace más de 3000 años y que forma parte del Rig Veda, un libro sagrado hindú. Conste que en ese libro sagrado hindú es un país hindú donde no creen en Dios, creen en muchos dioses, bueno, creen hasta en las vacas, pero no creen en Dios. El poeta dudaba de que ni siquiera los muchos dioses hindúes que existían supieran cómo sucedió la creación, pues los mismos dioses son posteriores a la creación. Escritos babilónicos y egipcios exponen mitos similares sobre el nacimiento de sus dioses, en un universo preexistente. Sin embargo, el hecho es que ninguno de estos mitos explica la procedencia del universo. Analicemos, por tanto, un relato diferente sobre la creación. Esta narración particular que se encuentra en la palabra de Dios, la palabra bendita de Dios, empieza con las palabras: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto está en Génesis 1:1. ¿A qué se refiere esto? Yo hablaba con un pastor ayer, que está invitado para el jueves que viene, y le decía que me explicara también todo esto. Y lo que me explicó más o menos es lo que lo que se me ha hecho saber a mí también. Efectivamente, antes de la creación de la tierra y de Adán y Eva, ya había vida en la tierra. Eran los dinosaurios. Acuérdense que los dinosaurios tienen 65 millones de años. Y acuérdense que el hombre tiene mucho, pero mucho menos años o millones de años en la Tierra. Ya antes había dinosaurios en la Tierra. De hecho, a Job, Dios, en Job, me parece que en Job 18 o Job 15, habla de un animal que tenía tan grande la cola como un tronco y que era escamoso y que era muy grande. ¿Sí? Y le dice Dios: mira, Job, si yo hice esto antes, ¿por qué? Porque Job le preguntaba a Dios muchas, como todos preguntamos, ¿no? Muchas cosas. Dios, ¿cómo creaste esto? Ellos eran profetas que podían hablar con Dios directamente, no a través de sueños o a través de la conciencia, como ahora podemos hablar con Él. Ahora no, ahora como estamos en periodo de gracia, es así, pero antes era directo. Y por eso existieron muchos profetas, ¿sí? Que hablaban con Dios y que le advertían a los reyes de su mal actuar y que les profetizaban lo que iba a suceder. Y así se profetizó que iba a ser destruida Jerusalén y que iba a estar 70 años abandonada, y así pasó. ¿Sí? Y las profecías mencionaban quiénes iban a llegar a salvarlos o a sacarlos o a regresarlos. Y todo eso sucedió tal y como fue. Por eso es que la palabra de Dios es perdurable. Porque se ha comprobado, y ahora más con la ciencia, que efectivamente todo sucedió. Bueno, entonces antes de la creación de la tierra, o más bien, no de la tierra, sino de vida en la tierra,
y de la creación de Adán y Eva, ya había vida antes con los animales prehistóricos, y por eso es que encontraron osamentas de los animales prehistóricos. Lo que sucedió es que Dios decidió en ese momento crear al hombre y la mujer, y crear un Edén, un paraíso, porque también Dios es un Dios de futuro. Es muy inverosímil nuestro Padre, porque es sabio, por eso es inverosímil, porque sabe todo, pero es un Dios de futuro. Él ya había pensado desde la creación de Adán y Eva en que tenía que surgir un rescatador de su pueblo. Dios ya sabe con anticipación todo. Él ya sabe lo que va a pasar dentro de 1000 años. Ya lo tiene todo programado porque Él tiene control sobre todo eso, porque es nuestro Dios, ¿sí? Y por eso se han cumplido las profecías. Las profecías por eso se cumplen. Un día les voy a hablar de lo que es la teología sistémica del análisis de las profecías y por qué se cumplen. Es muy bonito meterse a conocer el mundo de Dios, porque de verdad engloba muchas cosas. Engloba sentimientos, el amor, la misericordia, el perdón. También engloba el corregir, pero también engloba ciencia. Ahora con la nueva tecnología y los nuevos estudios se han descubierto que la palabra de Dios tiene mucho de científica. Tiene muchas cosas científicas en la palabra de Dios, cosa que antes no se creía, ¿sí? Decían que casi no tenía nada de científico, pero ¿cómo no? Tiene mucho de científico. Miren, es que conforme voy platicándoles, me voy acordando de todo lo que voy estudiando y lo que se me va poniendo en mi mente y lo que me ponen en mi mente y en mi corazón. ¿Se acuerdan que les platiqué de que un día se paró el sol y la luna? ¿Sí? Con Josué. Y para que ganara una batalla, porque invocó a Jehová, porque venían 135,000 filisteos a atacarlo. Porque los fariseos fueron los peores enemigos del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Le invocó a Dios y Dios le dijo, déjame a mí actuar, puesto que la guerra es mía. Y para Dios el sol y la luna casi un día. Y la palabra de Dios dice, casi un día se detuvo el sol y la luna, para que los pudieran matar a los filisteos que venían a atacar, ¿no? Ahora los científicos han encontrado que en el tiempo en general, faltan 23 horas con 17 minutos. Y se lo achacan precisamente a eso que sucedió, porque no le encuentran por dónde falta ese tiempo. O sea, ya le estudiaron y no encuentran por dónde falta casi un día. Y la palabra de Dios dice casi un día. Y qué coincidencia que los científicos encuentran casi un día. Un día es de 24 horas. Y encuentran 23 horas con 17 minutos. Eso está en la palabra de Dios, lo pueden investigar ustedes ahí. Entonces, se comprueban muchas cosas de que Dios es el controlador del universo, del electromagnetismo, de la atmósfera, ¿sí? Él controla los tiempos, él controla la física, las matemáticas, la biología. Todo lo controla Él, puesto que Él es el creador de todo. Entonces Él quiso hacer la vida en ese momento para los hombres. Y por eso vino el Génesis. Y Dios creó a Adán y Eva. Desgraciadamente, ya existía el demonio. Porque el demonio ya andaba rondando, la palabra misma lo dice. Y el demonio también andaba sobre las aguas oscuras de la tierra. Sí, como espíritu. Pero ya se había revelado. Entonces, Moisés escribió esta declaración sencilla y elocuente hace unos 3,500 años. El versículo centra la atención en el Creador, que es Dios, que trasciende el universo material porque le dio origen y por consiguiente existía con anterioridad. ¿Sí? El mismo libro enseña que Dios es un espíritu, que es un ser espiritual y celestial, poderosísimo. Lo que significa que existe de manera invisible a nuestros ojos, pero lo podemos sentir. Esto está en Juan 4:24. Esta explicación es quizás más concebible hoy en día con la ciencia y tecnología que tenemos. Pues los científicos han descubierto la existencia en el espacio de potentísimas estrellas, de neutrones y agujeros negros que son invisibles, pero que se ve su efecto. ¿Sí? O sea, son invisibles los agujeros negros y las estrellas de neutrones, pero se ve su poder, se siente su poder, ¿sí? Y no se sabe qué sucede ahí, puesto que los agujeros negros, algún día también les voy a hablar de los agujeros negros, también es un tema muy interesante y tiene que ver con Dios.
¿sí? Porque como tal es un agujero negro que se traga todo y no se sabe a dónde se va todo eso. No se sabe qué sucede con los planetas. Se ha comido sistemas completos de planetas, ¿sí? Galaxias completas de planetas y no se sabe a dónde va todo eso, ¿sí? Entonces, pero sí se puede detectar los efectos que nos produce, ¿sí? Es significativo que la Biblia diga, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, mas la gloria de los cuerpos celestes es de una clase, y los cuerpos terrestres son de clase diferente, ¿sí? Esto está en 1 Corintios 15, 40 y 44. Estas palabras no se refieren a la materia cósmica invisible que los astrónomos estudian. Los cuerpos celestes mencionados son cuerpos espirituales, inteligentes, pero quienes, además del Creador, poseen cuerpos espirituales, los ángeles. Dios, antes de crear la vida, antes de crear a Adán y Eva, creó ángeles, ¿sí? Entre ellos los que se rebelaron al gobierno de Dios. Según la Biblia, la creación no empezó con el ámbito físico. Este antiguo relato dice que primero se creó a otra persona espiritual, al Hijo primogénito. Jesucristo antes era un ángel, ¿sí? Pero tuvo que tomar carne propia de huesos y sangre en la humanidad para poder sacrificarse y salvarnos del mal. Porque al final de cuentas esa fue la situación. Porque el diablo pensó que iban a sacrificar, porque el diablo no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnivalente, ni inverosímil. Él actúa como actúa, nada más, como con la maldad y punto, y se acabó. Él nunca pensó que iban a matar a Jesucristo. Bueno, pensó que lo iban a matar, pero nunca pensó que iba a resucitar, ¿sí? ¿Y cuál sorpresa cuando resucita? Perdió. Entonces creó al Hijo primogénito como un ser espiritual. Él fue el primogénito de toda la creación, o el principio de la creación por Dios. Esto está en Colosenses 1:15 y en Revelación de Apocalipsis 13:14. Esta primera creación fue exclusiva. El Hijo primogénito fue la única creación que Dios produjo directamente y se le dotó de gran sabiduría. De hecho, un escritor posterior, un rey conocido por su propia sabiduría, llamó a este hijo el obrero maestro, o sea, Salomón. Mediante quienes se hicieron todas las demás obras creativas, todo esto está en Proverbios 8, 22, 30, y también en Hebreos 1, 1, 2. Pablo, el maestro del siglo I, antes mencionado, dijo de él, por medio de él todas las cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. Esto está en Colosenses 1:16, y debemos de compararlo con Juan 1:1-3. Acuérdense que los apóstoles andaban con Jesucristo. Imagínense, o sea, es como cuando nosotros nos juntamos con alguien que sabe mucho. ¿Es acaso que no nos pasa todas las cosas que sabe? ¿Es acaso que no aprendemos de ver cómo lo que hace? Así sucedió. Y Jesucristo les habló de la creación del mundo, y les habló de los seres espirituales y del poder de Dios, de Jehová. Tal como el estudio del universo contesta algunas preguntas acerca de su causa, el estudio de la Biblia nos provee información importante sobre su autor, o sea, Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Él es el Dios feliz, misericordioso y lleno de amor, cuyas intenciones y acciones son reflejo de su amor, pero celoso. Primera de Timoteo 1:11 y Primera de Juan 4:8. Podemos concluir lógicamente, por tanto, que Dios optó por tener la compañía de otros seres espirituales, inteligentes, que también pudiesen disfrutar de la vida. Cada uno de ellos tendría una ocupación gratificante diferente que contribuiría al beneficio de los demás y al cumplimiento del propósito del Creador. Porque finalmente, ustedes van viendo las imágenes que van pasando, eso nada más lo ha hecho Dios. Y volvemos a lo de antes. No hay otro planeta que tenga las características que tiene nuestro planeta y la vida que tiene nuestro planeta. No lo hay, al menos no lo han podido encontrar otro planeta. En el internet hay muchas tonterías, muchas mentiras. Yo no sé, yo luego me pregunto cómo pueden tener tiempo para hasta hacer programas tan, pues sí, ¿no? Tan bien hechos, que parecen hasta películas, pero que no están basados en nada. No, acuérdense que para investigar tenemos que basarnos en cosas reales, ¿sí? Y ser lógicos y ser científicos, porque Dios nos proveó de un cerebro para pensar, para analizar, ¿sí? No nos hizo para ser tontos. Él no nos hizo así.
Él nos hizo para analizar, por eso nos dio el libre albedrío. El libre albedrío está lleno de sabiduría. ¿Sí? No nada más es porque sí. Porque entonces, si somos sabios, buscaremos salvarnos a través del libre albedrío. ¿Cómo? Llevando a cabo los mandamientos de nuestro Señor, que no son gravosos. Nada indica que estas criaturas espirituales debían obedecer a Dios como autómatas, pues lo hacían por amor y libre albedrío. Desde entonces ya había ese mandato. Por el contrario, se les facultó con inteligencia y libre albedrío. El relato bíblico indica que Dios propugna la libertad de pensamiento y la libertad de acción, sabiendo que tales libertades no suponen ninguna amenaza permanente para la paz y la armonía del universo y de los gobiernos. Por eso es que un gobierno teocrático sería muy bueno. Al hablar de un gobierno teocrático no estoy hablando de un gobierno religioso, ni católico, ni evangelista, ni testigos de Jehová, no. Estoy hablando de que si llegara al gobierno una persona que conociera de la misericordia, el amor, el perdón y la ayuda al prójimo, ¿no nos gobernaría bien? ¿No ayudaría a los que menos tienen? ¿No sacaría adelante su ciudad? Díganme si no. Pero pues no sé cuándo suceda eso, porque de verdad la culpa la tenemos nosotros muchas veces, ¿no? Por dejar que pasen las cosas como pasan y después nos queremos quejar. ¿De qué nos quejamos si nosotros mismos lo autorizamos? Entonces es muy importante, ¿verdad? Muy importante encontrar todo esto. Utilizando el nombre personal del Creador, según se halla en la Biblia hebrea, Pablo escribió: ahora bien, Jehová es el Espíritu inteligente y misericordioso y lleno de amor, y donde está el Espíritu de Jehová hay libertad, inteligencia, paz, tranquilidad y amor y avance en la vida de los que lo escuchan. Esto está en 2 de Corintios 3:17. Déjenme ver el tiempo porque me pico. ¿Qué son las cosas visibles en los cielos que Dios creó mediante su Hijo primogénito? Entre ellas están el Sol y los demás miles de millones de estrellas y objetos materiales que componen el universo. ¿Nos da la Biblia alguna idea de cómo produjo Dios todo ello de la nada? Examinando lo que dice la Biblia a la luz de la ciencia moderna de hoy, en el siglo XVIII, el químico Antonio Laurent de Lavoisier estudió el peso de la materia. Observó que después de una reacción química, el peso del producto igualaba al peso total de los componentes originales. Y si se quema el papel en oxígeno, pongamos por caso, la ceniza y los gases resultantes pesan lo mismo que el papel y el oxígeno originales. Lavoisier formuló la ley de la conservación de la materia. En 1910, la Enciclopedia Británica expuso: la materia no se crea ni se destruye. Esta afirmación parecía razonable, al menos en aquel tiempo. ¿Y qué creen? Ahora ya no es así. ¿Sí? Sin embargo, la explosión de una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945 puso de manifiesto un error en la ley de este señor. En esa explosión de una masa supercrítica de uranio se formaron diferentes tipos de materia, pero su masa total era menor a la del uranio original. ¿A qué se debió? A que parte de la masa del uranio se convirtió en una espantosa explosión de energía. Estamos hablando de energía. Otro problema de la ley de Lavoisier fue la conservación de la materia que se plantó en 1952 con la detonación de un artefacto termonuclear, la bomba de hidrógeno. En aquella explosión, los átomos de hidrógeno se combinaron para formar helio, pero la masa de helio resultante era menor que la de hidrógeno original. Una parte de la masa de hidrógeno se convirtió en energía, provocando una explosión mucho más devastadora que la bomba de Hiroshima. Como demostraron estas explosiones, una mínima cantidad de materia puede convertirse en una manifestación grandísima de energía. Entonces, ¿creen ustedes que Dios no utilizó la energía para crear todo lo que tenemos? Claro que sí, así fue. ¿Sí? No es posible, como dicen, bueno, afortunadamente esas teorías ya están cayendo, ¿no? Las teorías de la evolución y la teoría de que de una partícula pequeña explotó y se formó todo el universo y todas las estrellas y hubo orden en la Tierra. O sea, eso ya se está descubriendo que eso no fue así. Y es que había muchos errores antes porque no teníamos los instrumentos para poder descubrir lo que hizo Dios a través de utilizar su espíritu y la energía que Él mismo es. Esta relación entre la materia y la energía explica la potencia del Sol, que hace posible nuestra vida y bienestar. ¿Cuál es la equivalencia? Pues bien, unos 40 años antes, en 1905, Einstein había predicho una equivalencia entre la materia y la energía.
y formuló su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, ¿sí? Una vez que Einstein formuló la relación, los científicos pudieron explicar por qué ha brillado el Sol por miles de millones de años. En el interior del Sol se producen mínimas reacciones termonucleares. De este modo el Sol convierte cada segundo unos 564 millones de toneladas de hidrógeno en 560 millones de toneladas de helio, lo que significa que unos 4 millones de toneladas de la materia se transforman en energía solar, una pequeña parte de la cual llega a la Tierra y sostiene nuestra vida, porque la Tierra además está a la distancia propicia para que surja vida. O sea, todo está pensado. Todo está pensado. Y bueno, si analizamos, todo es pensado. Aquí, por ejemplo, nuestro lugar de transmisión está pensado. Tiene lámparas especiales para la iluminación, tiene una cámara especial para que pues saque la imagen, un micrófono especial para que saque, no es cualquier micrófono, está forrada para que los ruidos no traspasen a otros lugares ni se nos metan ruidos, en fin, todo está pensado. La computadora está pensada para funcionar de una manera, un coche de una manera, en fin, el cuerpo está hecho también para funcionar de una manera y tiene energía, y tiene espíritu, y tiene esencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, porque Dios es la salvación de todo. Dios hace los milagros, que después les voy a explicar la ciencia de los milagros, el por qué los milagros, pero Dios es el que mueve todo, el que puede hacer todo y es el que nos puede salvar, y lo único que Él quiere es que nos vayamos con Él en espíritu y no caigamos en la muerte segunda, que sería el infierno, que nos vayamos con el diablo. Él no quiere eso, Él quiere que seamos salvos porque somos su creador, como usted, padre o madre de familia, quiere que su hijo sea salvo y no se pierda en las drogas, y no se pierda en las borracheras, y no se pierda robando, etc. Así Dios quiere que no nos perdamos, quiere que seamos salvos. ¿Para qué? Para que nos vayamos con Él y estemos en ese Jerusalén celestial que nos ha prometido, ¿sí? En ese Jerusalén maravilloso, que Él desde un principio que creó el Génesis, nos habló de eso. Número 200, Poniente número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo. Llámanos al 472-6006. Avícola Arellanos, Pollería y Rosticería. Los mejores. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC. Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207, en Huamantla, Tlaxcala. Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-11905. Visítanos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Huamantla, Tlaxcala. Avenida Xicoténcatl, número 397, en Santa María, Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdán, número 404, en Apizaco, Tlaxcala. Ya lo sabes, Florerías Caridad, porque somos los mejores. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez.
Escúchanos en www.guamantla.org, en Twitter, @Guamantla, y en Facebook, Guamantla Impreso, la radio hablada de Guamantla. Muy bien, miren, rápidamente les digo, yo les había dicho que el primer rey de los israelitas había sido Saúl, pero no. Hubo otro rey antes que se llamó Abimelech, que era hijo de Gedeón, y reinó por 3 años, él fue hijo de Gedeón. Yo agradezco a la persona que me hizo favor de mandar esto, y así como esta persona yo quiero que me manden información, yo no me voy a molestar, al contrario, les voy a agradecer porque voy a aprender más. Y también rápidamente quiero decirles que existe un proceso de inverso al de la materia, que también es muy posible, ya fue probado ahora buscando la famosa partícula de Dios, que tanto mencionaban, ¿no? La energía se convierte en materia cuando las partículas subatómicas chocan a altas velocidades y crean partículas nuevas y más pesadas. Esto fue probado apenas en Suiza, se acordarán, con hicieron un aparato gigante circular, ¿verdad? Para que pudiera, fue el famoso acelerador subatómico, ¿sí? Para que pudiera descubrirse esto. Incluso decían que se había abierto una puerta al espacio y una puerta interestelar y interdimensional, nada de eso. Son simplemente estudios de laboratorio común y corrientes, pero pudieron comprobar que también se puede producir de la energía materia. Entonces, ¿y por qué le ponen entonces la partícula de Dios? O sea, ¿por qué los científicos podían haberle puesto cualquier otro nombre? ¿Por qué? Porque saben que Dios así hizo la vida en la tierra y en el universo. Y así fue como Él creó todo, ¿no? Porque eso es muy importante. Dice, uno de los científicos más excelentes de este experimento comentó en una revista científica de mucha propagación: estamos repitiendo uno de los milagros del creador del universo, transformar energía en materia. Esto fue el doctor Carlo Rubbia, ganador del premio Nobel. Y él es ateo, pero dijo eso. ¿Por qué? Porque saben, descubren, no pueden probar que no existe, o sea, no pueden estar en contra de la creación de Dios. Dios, claro que existe, porque lo sentimos en nuestros interiores. Tenemos alma, espíritu, corazón, cuerpo, conciencia, subconsciente, ¿sí? Por eso cuando tenemos subconsciente podemos a veces hasta pues sentir la presencia de las cosas, ¿no? Sí, porque también tenemos un espíritu. Porque Dios, acuérdense que Dios en Génesis le dijo, escribió, porque el Génesis lo escribió Moisés, y le dijo: he creado al hombre a semejanza mía, y a través de mi aliento le pasé mi aliento, o sea, su espíritu. Sí, por eso es muy importante buscar a Dios, dedicarnos a Dios. Dios es amor, es misericordia. No es nada malo. Que se enoja, sí. Que reprende, sí. Que corrige, sí. Que castiga, es una palabra muy fuerte para un Dios amoroso. Yo les he dicho que no castiga, que Él reprende, Él corrige. Pero a veces el castigo va más allá de un castigo. A veces simplemente desaparece lo que ya no sirve. Lo que ya no funciona, lo quita de la faz de la tierra. Porque ya no funciona. Porque no tienes ya salvación. Entonces, nosotros somos su creación. Él nos hizo, ¿sí? Y los médicos como yo, cuando estudiamos fisiología, cuando estudiamos biología, cuando estudiamos embriología, cuando estudiamos todas las materias médicas, vemos a Dios. Vemos a Dios. Hay médicos orgullosos, prepotentes, soberbios, que no reconocen que Dios formó al hombre. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Pero un médico que es sano, que es bien intencionado y que además siente y sabe que existe un Dios, inmediatamente reconoce en el estudio de la medicina que hay un Dios, ¿sí? Sobre todo en las áreas de fisiología, de embriología, de la biología, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos metemos, nos profundizamos a través de un microscopio electrónico a observar el funcionamiento de las células y de nuestro cuerpo, dices, esto lo hizo Dios. ¿Cuál evolución y cuál nada de esas fregaderas? Lo hizo Dios, nuestro Señor, ¿sí? Y disculpen que les hablo a veces así, pero a mí se me pide hablar con verdad y fuerte, como debe de ser, porque esa es la verdad. Bueno, vámonos al tema de hoy, que son cálculos urinarios.
Miren, los cálculos urinarios, todos sabemos lo que es un cálculo urinario, ¿sí? Se forman por muchas causas. Una de las mayores causas de formación de cálculos urinarios son problemas con el metabolismo del calcio. ¿Sí? Cuando tenemos mal metabolismo, o sea, nuestros riñones, nuestro cuerpo no logra desintegrar bien el calcio y expulsarlo a través de la orina, se hacen unas bolitas que se llaman cálculos y se pueden estampar o impactar en las pelvisillas renales, en los ureteros, en la vejiga, en el uréter, en fin, en cualquier trayecto del sistema urinario se puede impactar un cálculo. Y cuando se impacta, causa mucho dolor. Normalmente, a veces no causa mucho dolor, porque tiene un efecto así como que nada más están bailando como una caniquita. Pero cuando ya crece más y se impacta y ya no deja pasar la orina, ahí es donde tenemos problemas, ¿sí? Y nos causan infecciones frecuentes. Entonces es muy importante que al primer síntoma que tengamos, o si de repente, muchas veces arrojamos los cálculos en el baño, se ven las caniquitas pequeñas que logran pasar. Tan pronto como usted vea que arroja piedras o calculitos, inmediatamente acuda con su médico. No espere a perder un riñón porque haya tapado el cálculo, el uretero o una pelvisilla renal o alguna estructura de circulación de la orina y se atrofie el riñón. Los riñones son muy fáciles de atrofiarse, pero muy fáciles de atrofiarse, los riñones, muy fácil, ¿sí? Se pueden atrofiar hasta con una simple deshidratación crónica bajo el sol. Entonces tenemos que cuidarlos mucho. El primer síntoma que usted vea o primer calculito que usted arroja en la orina, inmediatamente vaya con su médico. Y si lo pudiera rescatar ese calculito y llevarlo a analizar para ver de qué es, porque puede ser de calcio, puede ser de ácido úrico, de fenilureas, ¿sí? O sea, hay varios motivos por los que se forman los cálculos renales. Entonces, muy importante, ¿sí? Analizar el cálculo una vez que lo rescatemos. Aparte de que el paciente presenta dolor en los flancos, que es acá, en la parte posterior de la espalda, o en el camino de los ureteros, o a nivel de la misma vejiga y la uretra, aparte el paciente presenta náuseas, vómitos, se distiende abdominalmente, presenta sangrado en la orina, escalofríos, fiebre, irritabilidad vesical y además el paciente presenta también cansancio por los mismos síntomas que se le presentan. Va a presentar un cansancio. Y también la orina se vuelve, normalmente los pacientes nos dicen que se vuelve najayatosa. ¿Qué significa el término najayatoso? No es un término médico, es un término de mis pacientes. Que sale así como con espuma y con burbujas y huele muy fea. Pareciera que estuviera fermentándose. Cuando eso sucede es porque hay una muy fuerte infección. Y es cierto, la orina se infecta rápidamente. Si usted se hace su orina en su baño y no le baja en un promedio de hora y media o dos, ya huele horrible. Ya se fermentó y ya hay bacterias. Entonces es muy importante, pues, si estamos arrojando cálculos y tenemos estos síntomas, acudir con su médico para que su médico pueda ver qué es lo que está pasando. Acuérdense, lo más común son de calcio, ácido úrico, ¿sí? Fenilureas, ¿sí? Y luego ya hay otro tipo de alteraciones, pues, que llegan a provocar también cálculos renales, como es el pH, cambios en el pH, ¿sí? Hay que ingerir mucha agua. Nuestro cuerpo está hecho para tomar 3 litros a 3 litros y medio de agua diario. Y en el 100% de los pacientes o de la gente que conozco, no llegan a tomar más que 1,5 litros. Cuando mucho, y si bien nos va, se toman 2, pero casi no. Los riñones funcionan con tomar mucha agua. Tomar mucha agua, ¿sí? Entonces hay que tomar mucha agua. No hay que estar tomando refrescos. Vaya, de vez en cuando a lo mejor por el gusto, sí, pero hace mucho daño, sobre todo la Coca-Cola y todo ese tipo de refrescos carbonatados hacen bastante daño a los riñones. Digo, es muy rica, yo no niego, yo mismo luego me la tomo, se me antoja una coca bien fría, bien helada, pero de vez en cuando, pero ya así como de costumbre, yo veo aquí en Huamantla que la gente corre por sus Coca-Colas. Y los ves que no tendrán para pan o frijoles, pero por la coca sí. Y ahí van con la coca de 3 litrotes y se la acaban entre 2 o 3 personas. Hace mucho daño la coca. Hay que tomar agua fresca, agua de sabor de alguna fruta, alguna verdura, y que el agua no tenga calcio. Hay una parte aquí por Nuevos Horizontes, donde está la casa de su servidor,
que el agua tiene muchos minerales, hasta se queda remarcada alrededor. Entonces esa fácilmente va a hacer cálculos renales. O sea, hay que tomar agua que esté libre de minerales. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que cuando tenga usted esos síntomas o incluso ya empiece a arrojar sangre, acuda con su médico de confianza y le pueda checar. Se tienen que hacer los estudios clásicos de laboratorio, que es examen general de orina con determinación de formación de cálculos renales. Incluso en el mismo examen general de orina puede decirnos si está arrojándose mucho calcio. Se pueden hacer también estudios como química sanguínea, biometría hemática, ¿sí?, para poder ir viendo qué está sucediendo, qué está pasando. Estudios de gabinete como una radiografía simple de abdomen, que vamos a ver riñón, uretrero, vejiga, próstata, ¿sí? Y también podemos hacer ultrasonido. El ultrasonido también nos va a ayudar mucho. Hay un estudio muy importante, muy específico en esto, que se llama urografía excretoria. ¿Qué significa? Inyectar material de contraste para que aparezca en el sistema urinario, se sacan radiografías y visualizar si hay un cálculo por algún área de la circulación urinaria, ¿sí?, ya sea los riñones, los ureteros, la vejiga, etcétera, ¿no? Realmente los cálculos renales no tienen mucho que confundirnos, pero se puede hacer un diagnóstico diferencial con pielonefritis aguda, o sea, simplemente una fuerte infección de los riñones, pero que nos dan también esos síntomas, ¿sí? Tumores renales, que son muy frecuentes, tuberculosis renal e infarto del riñón. El infarto del riñón también es muy común, infarto de riñón, por falta de circulación, por algún tipo de aneurisma, porque hagan de cuenta que en las venas y las arterias que llegan a los riñones son venas y arterias gruesas, la arteria renal y la vena renal, entonces son gruesas y también sufren trastornos y también pueden ocasionarnos falta de irrigación al tejido renal y ocasionar un infarto renal. En algunos casos también puede hacerse un diagnóstico diferencial con problemas de abdomen agudo. Acuérdense que también hay distensión abdominal en el paciente con cálculos renales. Pero fíjense que la sintomatología del dolor en los cálculos renales es muy característica, es muy específica. Entonces es fácil, ¿no? Casi que preguntarle al paciente, y a veces el mismo paciente nos dice qué es lo que va sintiendo. Digo, el paciente, siempre los pacientes para los médicos son de gran ayuda porque son en una enciclopedia andando los pacientes. Siempre el paciente viene y te dice, ¿sabe qué, doctor? Siento esto, esto y esto y esto y esto. Y basta que el médico conozca de esa sintomatología para que identifique la enfermedad que tiene. Las complicaciones de este problema, bueno, es la superinfección renal, la hidronefrosis, y incluso la insuficiencia renal por destrucción del tejido renal. Pero y ahorita que estoy acordándome de insuficiencia renal, quiero que, por favor, les quiero pedir y suplicar que oren por un pacientito de nombre Genaro, de aquí del pueblo de Zaragoza. Tiene 23 años y desgraciadamente ya le hicieron un trasplante renal y no le pegó y tiene insuficiencia renal. Entonces vamos a orar por él porque yo le dije, ¿sabes qué? Voy a pedir que oremos por ti y Dios te va a hacer el milagro de echarte a andar, a funcionar alguno de tus riñones, porque para Dios no hay límites, para Dios no hay. Dios puede curar, enderezar pies, puede hacer que una persona hable, puede hacer que una persona recobre el conocimiento, curar cánceres, curar sida, pero tiene que haber mucha oración y debe ser de mucha fe y de constante. Yo les he dicho a ustedes, si tan solo nos pusiéramos a orar constantemente, día con día, a todas horas, todos los de este planeta, todos verían que cambiaría todo y verían que nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial se conduele, él no puede detenerse a un corazón constricto y humillado y que lo busca. Él cede a eso, es su talón de Aquiles, digamos, es su debilidad de él. Por eso él, cuando vio a Saulo de Pablo, que era asesino de cristianos, pero se arrepintió, o David y Betsabé, que David se arrepintió de haber adulterado con Betsabé y de haber matado incluso al esposo de Betsabé, pero David se arrepintió de rodillas y le pidió a Dios perdón de corazón y prometió volver a no hacer nada de eso. Dios lo perdonó y lo hizo uno de los mejores reyes, al rey David, y fue el que creó precisamente los salmos, y él creó el cantar de los cantares, que habla de cómo debemos amar a la esposa o al ser querido. El hacer el amor o el amar a la persona amada no tiene nada de malo, ¿eh? Es lo más maravilloso que hay, puesto que Dios te encanta el amor y Él lo creó así al hombre y a la mujer, pero con amor. No tener sexo, sino hacer el amor, amarse, quererse, acariciarse, recorrer centímetro a centímetro el cuerpo de mi amada o de mi amado y hacerlo feliz y que me haga feliz.
Y todo dentro de la normalidad, no con las aberraciones sexuales que ahora existen, que Dios detesta terriblemente, ¿sí? Entonces, el hacer el amor, un día les voy a platicar de este, porque es un tema muy importante y muy bonito que está en Cantar de los Cantares y que está en la palabra de Dios. Amarás a tu esposa o amarás a tu esposo. Sí, a veces, pues, ya no están bien las relaciones o se suscita adulterio o lo que sea y tienen que separarse, ¿verdad? Si no se logran perdonar o si no se logra o si no logran continuar adelante, ¿no? A veces es más sano separarse, pero mientras todo esté bien, hacer el amor es lo más hermoso que puede pasar entre un hombre y una mujer. Entre mujer y hombre es aberración y tiene castigo y castigo terrible, ¿eh? Ahí no hay perdón. Bueno, entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Estamos de cálculos renales. Pues es importante tomar mucha agua, es importante tan pronto tengan sintomatología que les haga daño, los síntomas que les he mencionado, la fiebre, el escalofrío, que arrojan sangre, el dolor en las partes de la espalda. Mucha gente a veces piensa que tiene dolor porque está cansado o durmió mal. Eso puede pasar de vez en cuando, más no cuando es constante. Ya cuando es constante ya hay un problema en los riñones, en el área de los riñones, o puede ser un cálculo de los riñones, entonces hay que checarse. Por eso les he dicho a ustedes, cada 3 o 4 meses, chéquense, hagan su ahorradito y vayan a ver a su médico de confianza para que éste los analice, los cheque, les mande los estudios pertinentes y de esta manera puedan ustedes pues darse cuenta y prevenir una enfermedad. Acuérdense que las enfermedades son prevenibles. El mismo cáncer, el cáncer no es más que la exageración de información de células, un crecimiento descontrolado de las células. Pero cuando está focalizado a un solo tejido y no se ha extendido, si no se ha diseminado, no ha surgido metástasis, se quita ese cáncer y el paciente va a sanar, porque no se ha ido el cáncer a otra parte de su cuerpo. Pero ¿qué sucede? Porque no nos hacemos estudios pertinentes cada 3 o 4 meses, no nos damos cuenta que tenemos cáncer. Entonces ya vamos a ver al doctor cuando tiene cáncer, pero porque ya avanzó, ya hizo metástasis y ya es muy difícil poder lograr algo con la radiación o la quimioterapia, y es muy difícil poder lograr algún avance. Mas, sin embargo, a través de la fe, el amor y la oración a Dios, sí podemos sanar. ¿Sí? Entonces, si usted tiene sintomatología de cálculos renales, inmediatamente acuda con su médico y no dejen de tomar mucha agua. La salvación es tomar mucha agua. Tomando mucha agua no se van a formar cálculos renales. Acuérdense que nuestro cuerpo está formado el 73% de agua. ¿Sí? Entonces es mucho. El 73% es de agua. Por lo tanto necesitamos agua. ¿Sí? Aparte necesitamos vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas, coenzimas. Yo por eso les he dicho también que se tomen sus vitaminas. Cómprense sus vitaminas. No se la tomen diario, pero tómensela un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y verán que se van a sentir muy bien. Y verán que se les va a caer menos el pelo. Y verán que van a retardar un poco el envejecimiento. ¿Sí? Yo a mis pacientes les he dicho, tómense vitaminas y minerales. Aparte tómense una cápsula de complejo B12, una cápsula de vitamina E, una cápsula de vitamina A. ¿Sí? Y verán el efecto que causa esto en su piel y en su cuerpo. Y verán cómo se van a sentir mucho mejor. No desvelarse, no fumar, no tomar, no emborracharse, no drogarse, porque todo eso es maligno para el cuerpo. El cuerpo no está hecho ni para drogarse, ni para nada de eso. Además de que Dios voltea el rostro cuando nos ve que nos estamos drogando, que nos estamos emborrachando, que decimos groserías, que tratamos mal a nuestro prójimo, que no perdonamos, que somos insensatos. ¿Sí? La difamación es un pecado terrible, ¿no? Acusar a alguien sin tener pruebas exactamente. Dios lo dijo, no vas a acusar a tu prójimo de mal, porque yo te seré juzgado. ¿Sí? Entonces la difamación también es muy pecaminosa. Entonces, hagan esto, chéquense cada 3 o 4 meses para evitar que tengamos cálculos renales, porque los cálculos son muy frecuentes de presentarse. Pero muy frecuentes de presentarse. A lo mismo que en la vesícula biliar, es muy común que tengamos cálculos de vesícula biliar. Y después les voy a hablar de colecistitis y coledocolitiasis, que son cálculos de vesícula biliar. Pues muchas gracias, agradezco a Venecia y mi compañero Alejandro, que nos hacen favor en los controles y las imágenes, ¿verdad? Si no fuera por ellos no sería posible esto. Agradecemos a esta empresa, guamantla.org, a la cual les invito a que vean cada uno de nuestros programas. Créanme que lo hacemos de corazón y con todo nuestro espíritu y nuestra alma, solo con el fin de servir y ayudarlos a ustedes.
Y bueno, espero que descansen en compañía del Espíritu y el maravilloso y poderosísimo Espíritu de Dios nuestro Padre Celestial, Jehová. Y acuérdense de orar siempre, por lo menos 7 veces al día hay que orar al Padre, y verán cómo cambia la vida de ustedes y de su gente, de sus familiares de su alrededor. Gracias, muy buenas noches. Primeramente, si Dios nos presta la vida, nos veremos el martes que viene. Radio Informativo Huamantla, La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla.